¿Sí lo pueden ver? Sí, Ok, un paciente con hipoglucemia llega a la emergencia, sin embargo sus síntomas son leves y el paciente no se había percatado del nivel de glucemia tan bajo que presenta. ¿Cuál es la causa más frecuente de ello? La alteración de la respuesta de las hormonas contrarreguladoras. En un paciente, bueno, así todos lo contestaron bien. Es indicación de cirugía bariátrica luego de 2 años de intentar reducción de peso con medidas no farmacológicas y farmacológica, un índice de masa corporal de 43. Esto también todos lo contestaron bien. El tratamiento más recomendado para síntomas de la perimenopausia es anticonceptivos orales en dosis baja. Con respecto al tratamiento hormonal sustitutivo en la menopausia, es cierto que no, aquí sí hay un error. Era esta la respuesta correcta. Que tampoco es verdad, ¿no? Siempre, no necesariamente siempre que usar la osteoporosis, pero dentro de esta, pues esta es la que tiene más certeza. Entonces, esta la arreglo. Esta todas las contestaron bien. En relación a la cetoacidosis diabética, es cierto que el bicarbonato debe darse si el pH es menor de 7. Esta todo lo contestaron bien. Y esta, ¿cuál de los siguientes no es causa de un trastorno hipogonadotrópico adquirido? El síndrome de Kali. Entonces luego les arreglo la nota. Bueno, entonces para el repaso de hoy vamos a hacerlo con, ustedes son 5 grupos también los que hacen normalmente las tareas, ¿verdad? sí, doc. Son 4. Aquí tengo 4 o son 5. Es que para las tareas usted dijo cuatro grupos. Por eso no somos 5. Ajá, y entonces ¿para cuál son 5? Para los videos. Sí, doc, para los videos sí somos 5. 5 grupos de 5. Ajá, entonces o sea, se organizan en esos grupos en que hicieron los videos. Porque son 5, como 5 casos clínicos que es para repasar el primer bimestre, porque no nos aprobaron las prácticas y entonces, bueno, vamos a hacer este repaso ahorita y la semana que viene del segundo bimestre. Y o sea, cada grupo va a ser un solo caso. Ya les comparto entonces para que lo vean cómo va a ser la dinámica. Ajá, y les adelanto que los que se queden hasta el final les pongo 0,5 puntos más en la nota del examen de hoy. Bueno, los que tienen 9, que tengan la pregunta esa, los que tienen 9 pues ya tienen 10, entonces les pongo el 0,5 en otra nota, pero obviamente siempre que se queden hasta el final. Ya se lo subo.
Ok, entonces, de acuerdo a los grupos en los que ingresen, bueno, el grupo 1 será este caso, el grupo 2 el caso 2 y así, ¿no? Entonces, lo que en general es hacer la secuencia de diagnóstico y tratamiento inicial, pero por supuesto, a lo mejor tendrán que adicionar algunos datos que no están en la, los pueden inventar ustedes, que no están en el caso. Por ejemplo, el primer caso es uno de patología de hipófisis hipotálamo. Ajá, creo que puse la tarea, pero no adjunté el archivo, pero igual ahorita se lo subo. O si quieren le toman la captura para que lo tengan. Entonces una paciente femenina de 30 años con galactorrea que consulta por infertilidad. Bueno, como ustedes saben, esto es lo que más se asocia es a una, no es la única causa, pero en este caso como vamos a estudiar hipófisis hipotálamo, es muy frecuente la hiperprolactinemia. Entonces no es solamente o sea, es estudiar una paciente así, analizando todas las causas de hiperprolactinemia. Claro, de manera breve, ¿no? No es que van a hacer todo un tratado de la hiperprolactinemia, pero sí, ¿qué tendrían que hacer con la prueba de la prolactina? Cada cuántas veces hay que tomarla, qué cosas hay que preguntarle para descartar si es fisiológica, etcétera, ¿verdad? Si es por otras causas. O si efectivamente es un problema de la hipófisis directamente. Luego tenemos dos casos de tiroides. Uno que va a estar una paciente femenina con somnolencia, aumento de peso y TSH elevado, así que ya es un hipotiroidismo. Ustedes pueden seleccionar los otros valores de las pruebas tiroideas, de manera que pueden ser un hipotiroidismo subclínico o uno primario, como ustedes quieran. Y además cursa con un nódulo tiroideo, entonces también le van a dar las características que ustedes consideren. Puede ser un nódulo que sea benigno o uno que sea maligno. Entonces, en cada caso, el que escojan, pues hacen la secuencia de cómo sería el diagnóstico y el tratamiento, tanto para el hipotiroidismo como para el nódulo tiroideo. En el tercer caso, es una paciente que también tiene una TSH elevada, pero tiene los anticuerpos altos, entonces lo van a catalogar como un cuadro de tiroiditis, escogen cuál y hacen el diagnóstico diferencial con los otros tipos de tiroiditis. Y luego tenemos dos casos de diabetes, uno que está un poquito más enfocado en la etapa, digamos, previa y luego en la secuencia, es decir, en el tiempo el paciente se convierte en diabético, es decir, es un paciente de 50 años con sobrepeso que va a control y ahí se a raíz de este sobrepeso, con un factor de riesgo, le aplican el FINE-RISC y obtiene 15 puntos. Entonces, bueno, ¿qué se hace cuando el FINE-RISC está elevado? ¿Qué es lo que recomienda la guía del ministerio? Hacen un seguimiento o sea, pueden poner, por ejemplo, que este paciente tal vez tenía prediabetes y le hacen el seguimiento por 6 meses y resulta que a los 6 meses ya es diabetes. Y entonces ahí le colocan el tratamiento inicial de la diabetes. Y en el quinto caso es una paciente femenina que ya está diagnosticada con diabetes, pero con reciente diagnóstico, entonces aquí vamos a combinar el tratamiento para la diabetes y para la hipercolesterolemia que también tiene. Entonces aquí puse la recomendación de la guía ACCA, y vamos a poner aquí el tratamiento según, bueno, pongamos la guía ADA para que repasemos esa parte. Lo del ministerio pues es más cortita. Entonces déjame guardarlo y ya se lo subo en la tarea. Okay. Entonces voy a poner los 5 grupos y ustedes entonces se van ubicando en cada grupo. Y vamos a tener aproximadamente unos entre 30 a 35 minutos para que hagan la actividad y yo voy entrando en los grupos por si tienen alguna duda adicional. Entonces recuerden, para los que no oyeron o no estaban prestando atención, el hecho de hacer la tarea, aunque no tenía un valor, bueno, para ayudarlos un poquito, les voy a dar entonces 0,5 puntos.
sí se quedan hasta el final. ¿Okay? Independientemente hasta el final, no hasta el final de que su grupo presente, hasta el final de todo, ¿verdad? Para que el repaso sea para todos. Ok, ya pueden ir haciendo los grupos. Nosotros vamos a exponer el caso 1. Corresponde a una patología hipófisis hipotálamo de una paciente femenina de 30 años con galactorrea y que consulta por infertilidad. Primeramente, hicimos la identificación de la etiología, donde tenemos, principalmente sospechamos primeramente de hiperprolactinemia, donde algunas de sus causas fisiológicas vamos a tener el embarazo, el sueño, el estrés, las relaciones sexuales y la estimulación del pezón. Entre los fármacos tenemos los antagonistas dopaminérgicos, principalmente la metoclopramida y la clorpromazina. Dentro de y otros que también tenemos son los estrógenos, los antidepresivos y los opiáceos. Dentro de las... David, perdón, acuérdense que aquí es fármacos antidopaminérgicos. ¿Ok? Porque, o sea, así, o sea, está bien los fármacos, ¿no? Pero tienen que recordar que son antidopaminérgicos, porque los agonistas dopaminérgicos... bueno, perdón, antagonistas, disculpen, está bien, yo que me equivoqué. Dice que habían puesto agonistas dopaminérgicos. No, está correcto. Tenemos las lesiones en la región hipotálamo-hipofisiaria, donde tenemos principalmente lesiones en hipófisis, como tumores en la silla turca o un prolectinoma. Entre otras causas vamos a tener los tumores neuroendocrinos, el hipotiroidismo primario, el aumento de estrógenos y la insuficiencia renal crónica. Vamos a proceder con el estudio de la paciente. Principalmente vamos a sospechar en un microprolactinoma, porque este microprolactinoma en sí va a ser en las mujeres la variante más común. Dentro de la clínica de vamos a tener, la paciente va a presentar galactorrea, infertilidad. Esta infertilidad se da principalmente por la inhibición de la GnRH, también de la disminución de la libido y la oligomenorrea. Dentro de otra clínica menos común vamos a encontrar la cefalea, las alteraciones visuales y el hipopituitarismo. Acuérdense que el líbido es con B larga, B labial. También vamos a tener la determinación de la prolactina, en donde principalmente este diagnóstico se va a proceder descartando las otras causas de la hiperprolactinemia. Y principalmente se realiza una detección al menos 3 veces y en condiciones adecuadas. La paciente se debe encontrar en reposo y principalmente sin estrés. Vamos a tener unos niveles de 20 a 100 UG por litro. Nos va a enfocar a un macroadenoma no funcionante, y mayor a 100 nos va a indicar un prolactinoma. Y también vamos a tener presente que va a existir una relación proporcional en sí entre los niveles del prolactinoma y el tamaño del prolactinoma. Dentro del diagnóstico, el principal método de diagnóstico que vamos a tener van a ser Disculpa, entre los niveles de prolactina y el tamaño del prolactinoma. ¿Ok? ¿Qué dijiste? Niveles de prolactinoma. Sí, perdón. Ya, entre el diagnóstico vamos a tener los estudios de imagen, principalmente la resonancia magnética hipotálamo hipofisiario con contraste, principalmente, aquí usamos el gadolino. En esta imagen se puede ver un prolactinoma. Este va a ser menor a 1 centímetro, por lo que se lo va a considerar un microprolactinoma. Dentro del tratamiento que tenemos, las principales indicaciones del tratamiento, vamos a tener las pacientes como tal que posean síntomas molestos o alto riesgo de osteoporosis,
o mujeres que se encuentren asintomáticos pero que tengan un deseo gestacional. Dentro del tratamiento médico vamos a usar agonistas dopaminérgicos, la bromocriptina o la carbegolina. Si este tratamiento médico no tiene efecto, se va a utilizar la cirugía transesfenoidal. Y vamos a dejar la radioterapia para los prolactinomas que recidivan tras la cirugía y no respondan al tratamiento médico. Y también tenemos un seguimiento que después de un mes de terapia se debe evaluar al paciente para detectar efectos secundarios y se debe medir la prolactina sérica. Y los pacientes con microadenomas que alcanzan concentraciones normales de prolactina sérica deben recibir tratamiento durante al menos un año, y las mediciones de prolactina sérica deben obtenerse al menos cada 12 meses. Gracias. Ok, está muy bien. Entonces, esa sería la secuencia de evaluación de una paciente con hiperprolactinemia. Y siempre recuerden esas causas fisiológicas que son bastante frecuentes, no, digamos, no irse de bruces con tratamiento con agonistas dopaminérgicos con una sola medición de prolactina, sobre todo si el nivel de prolactina está cerca de los 25 nanogramos, ¿no? Porque ya cuando está muy elevado, sí es muy improbable que sea por una causa fisiológica, pero de todas maneras siempre se recomienda que se hagan las 3 mediciones, que la paciente haya estado en reposo, o sea, que haya descansado bien y que no esté embarazada, por supuesto. Bueno, vamos con el caso 2, que era el grupo 2, o sea, el caso 2 y 3, el de la tiroides. Bueno, nosotros le presentamos lo que es un caso de tiroides. En este caso tenemos una paciente femenina de 47 años de edad, con una talla de 1,60 m y peso de 68 kilos, teniendo un índice de masa corporal de 26.56. Es procedente de Saraguro y presenta desde hace un año la presencia de una masa tiroidea con las siguientes características. Vemos que la paciente presenta algunos síntomas como somnolencia, aumento de peso, problemas para la tolerancia del frío, piel seca, cabello quebradizo, cansancio, estreñimiento, depresión e irregularidad en el ciclo menstrual. En el examen físico se observa bradicardia y hipotensión. Sigamos por cómo se resultó. La presencia de masas palpables, en donde caracterizándolo vemos que es de un tamaño aproximado de 2.5 centímetros, de consistencia dura, sin dolor a la palpación, rápido crecimiento e inmóvil. En los valores de laboratorio, vemos una TSH elevada, T4 bajo y la TPO elevada también. Que son los exámenes complementarios, a esta paciente se le hizo una ecografía y también una PAF. En la ecografía se evidencia la masa tiroidea en la presencia de nódulos tiroideos sólidos muy hipoecogénicos, más alto que ancho, con extensión extratiroidea y presencia de focos tiroides ecogénicos punteados, lo que da un total de 14 puntos, lo que apunta a un TIRAT 5. Por lo tanto, es sugestivo de malignidad. Además, se observa una hipervascularidad, a lo que nos apunta a una patología autoinmune en este caso, y vemos que podría asociarse a una tiroiditis de Hashimoto, incluso tenemos otros diagnósticos diferenciales. Pero antes de pasar a eso, a esta paciente también se le hizo una PAF, en donde se obtiene un B-Tesla 6, lo que indica y es sugestivo de malignidad en un 94 a un 96%. Para el diagnóstico, nosotros consideramos aquí como diagnósticos probables, en este caso una tiroiditis de Hashimoto, o también se la puede hacer con diagnóstico diferencial con la de tiroiditis silente, porque considerando que es una tiroiditis indolora, bueno, nos apuntaba a estos dos, incluso fibrosante. En este caso, al considerar la anti-TPO que tenía la paciente que estaba aumentada, nosotros diferenciamos que podría ser una tiroiditis de Hashimoto porque tiene TPO en títulos altos, y también vemos que esta es un tipo de tiroiditis autoinmune, incluso se asocia a la hipervascularidad que vimos en el eco, digamos. Por otro lado, también vemos, ¿sigamos? Aquí pusimos un cuadro simplemente solo para diferenciar que es muy probable que sea una tiroiditis de Hashimoto debido a que tiene un anti-TPO demasiado aumentado, y también puede que la paciente también tenga una antitiroglobulina también aumentada. Bien, para lo que es nuestro proceder, vimos que es una paciente que presenta un nódulo tiroide en este caso. Sigamos, por favor.
vemos que se le hizo una ecografía, se le evaluó lo que son los exámenes de laboratorio, TSH, T4 y todos los exámenes de laboratorio que antes mencioné, en donde se diferenció los cuadros azules. Podemos ver cuál es el procedimiento en este caso. El TSH está aumentado, vemos que el nódulo es mayor a 1 centímetro, por lo tanto es sospechoso. Es por ello que en este caso se le hizo una PAF, a lo que se diferencia un Bethesda 6, por lo tanto es sugestivo de malignidad, y entonces es sospechosa proliferación folicular, y por lo tanto lo que se procedió a hacer en esta paciente es una cirugía. Bien, entonces sería parte del tratamiento. Vemos acá otro algoritmo para ver lo que es el tratamiento ya como definitivo. Vemos que este es sugestivo de malignidad, por lo tanto se hace una cirugía oncológica, una tiroidectomía total. Bien, sigamos. Entonces nuestro tratamiento o nuestra planteación sería de la cirugía, que sería la tiroidectomía total. Esto sumado a un tratamiento farmacológico en este paciente post-tiroidectomizado. Vemos que el tratamiento efectivo es la levotiroxina de 1.47 microgramos kilogramo peso, en este caso porque ser un índice de masa corporal entre 25 y 29. Para nuestro paciente, con nuestro peso en particular de 68 kilos, vemos que el tratamiento adecuado sería levotiroxina de 100 microgramos al día. Y eso sería todo. Perfecto, está muy bien entonces. Entonces aquí repasamos los diferentes tipos de tiroiditis. Recuerden que la que tiene títulos más altos es la de Hashimoto, títulos de anticuerpos antitiroideos, pero que las otras como la silente también puede cursar con títulos positivos, pero en niveles más bajos, ¿no? Y que las que son dolorosas son la aguda y la subaguda o de Dequervain, y bueno, esas no cursan normalmente pues con anticuerpos elevados, suelen ser de curso más corto. Y la más rara, que es la de Riedel, que es la fibrosante, también suele cursar con anticuerpos negativos, y más bien muchas veces se confunde o se hace el diagnóstico diferencial con procesos malignos, precisamente por la rigidez de la glándula. Okay. Y en cuanto al hipotiroidismo, recuerden que hay un hipotiroidismo también subclínico, ¿verdad? Que no es el caso de esta paciente, donde la T4 está normal y la TSH está elevada, y bueno, el tratamiento allí con levotiroxina va a depender entonces de la situación particular de ese paciente, por ejemplo, si tiene síntomas, si el nivel de TSH está por encima de 10, si también, por ejemplo, desea quedar embarazada, y esa es una de las causas. Y donde más vamos a tener cuidado es en los pacientes, o sea, que los pacientes que tengan hipotiroidismo subclínico, que estén en una etapa ya de adulto mayor y que pues, esté asintomático, o que su nivel de riesgo cardiovascular esté muy, muy elevado. Entonces ahí sí es preferible no indicar la terapia farmacológica, o al menos valorar los riesgos y los beneficios. Bueno, entonces, muy bien, vamos con el otro grupo, que sería el que dio el 4. Listo. Entonces, bueno, nosotros vamos a exponer el caso 4. Pásale, por favor. Ya tenemos un caso clínico de un paciente masculino de 50 años que tiene sobrepeso, que va a control, y aquí obtiene un puntaje en el test de FINTRISC que es de 15 puntos. Entonces aquí les vamos a explicar un poco del seguimiento y según la guía del Ministerio de Salud Pública con su tratamiento inicial. También queríamos agregar que en este paciente tenemos ciertos síntomas, por ejemplo, poliuria y también polifagia. Ya, entonces aquí en el test de FINTRISC nuestro paciente obtuvo un riesgo alto, eso quiere decir que está entre los 15 a 20 puntos. En este caso era importante realizar un tamizaje en los pacientes que tenían en el test de FINTRISC un puntaje mayor a 12. Entonces en este caso está indicado el tamizaje. ¿Cómo lo vamos a realizar? Aquí nosotros solicitamos una prueba de glucosa en ayunas en sangre venosa. Ya, también pedimos otros exámenes complementarios, como por ejemplo la biometría hemática, el examen microscópico de orina, la glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, también la función renal donde está la ureacreatinina, así como el panel lipídico, donde encontramos el colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Entonces nuestros resultados fueron los siguientes. Bueno, en la biometría hemática podemos ver que todos los valores se encuentran normales. En cuanto a la glucosa en ayunas, podemos ver que esta se encuentra alterada, está elevada. También en cuanto a la hemoglobina glicosilada, esta también se encuentra elevada.
La urea, sabemos que aquí está en valores normales, al igual que la creatinina. La LDL se encuentra también ligeramente elevada, la HDL se encuentra disminuida. En cuanto al colesterol total, este también se encuentra ligeramente elevado y en triglicéridos podemos observar que existe un valor limítrofe de los mismos, el valor normal limítrofe. Ya, es por esto que nosotros, como encontramos esta alteración a nivel de la glucosa basal y también de la hemoglobina glicosilada, decidimos pedirle a nuestro paciente una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que sabemos que en ella se pide, bueno, se le administra al paciente 75 gramos de glucosa y después se la mide luego de 2 horas. Y aquí obtuvimos un resultado de 224 miligramos sobre decilitro. Esto quiere decir que está elevada, porque esto tiene que estar inferior a 200. Ya, ahora nuestros criterios diagnósticos para nosotros poder decir que nuestro paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, asociamos primero la sintomatología que tenía, que es poliuria, polifagia y polidipsia. También la glucosa en ayunas, que en este caso los criterios de diabetes son los siguientes. En este caso nuestro paciente tenía más de 126 miligramos sobre decilitro. También tenía una glucosa al azar, que es mayor de 200 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glicosilada también es mayor de 6.5, nuestro paciente era de 8. Y en la prueba de oral también obtuvimos un valor superior a 200 miligramos sobre decilitro. Ahora, en nuestro paciente diabético, ¿qué es importante? Primero, la educación. Tenemos que darle un curso básico de diabetes cada 3 meses. De igual manera que impulsarle que mantenga unos buenos hábitos nutricionales, como por ejemplo la reducción del consumo de sal. También es importante que realice actividad física continuamente, unos 150 minutos de ejercicio físico a la semana. También que no fume, que reduzca el consumo de alcohol y que tenga una red de apoyo. De igual manera, son importantes los cambios en los hábitos de vida. En estos casos, los pacientes, si es que presentan sobrepeso u obesidad, es recomendable realizarle cambios guiados en los hábitos de vida de forma inmediata. ¿Con qué objetivo? Pues para lograr una pérdida de peso que sea de 5 a 10% en 6 meses. Sabemos que aquí es importante que tenga una guía con un nutricionista, también que se le fomente realizar actividad física, lo que ya les estaba mencionando, que tiene que ser al menos 150 minutos a la semana. Ahora, ¿qué tratamiento farmacológico preventivo le vamos a administrar a nuestro paciente? Pues recordando que en pacientes que tienen un IMC mayor a 35 y no logran reducir su peso de manera importante, es decir, entre 5 al 10%, podemos optar con este tratamiento farmacológico preventivo. También en pacientes que son menores de 60 años, también en los que tienen una persistencia de diabetes luego de 6 meses, de que ya hayan realizado cambios intensivos en los hábitos de vida, es cuando podemos nosotros administrar este tratamiento farmacológico preventivo. Entonces, ¿cuál va a ser el fármaco de elección? En este caso, optamos por las biguanidas, sería la metformina. Sabemos que la metformina es un fármaco pues que básicamente aumenta el uso de glucosa a nivel periférico, también reduce la gluconeogénesis y la glucogenólisis y de igual manera también retrasa la absorción intestinal de glucosa. Bueno, también es importante el manejo interdisciplinario, que nuestro paciente asista al nutricionista, al odontólogo para hacer una valoración y ver, porque en los dientes también se reflejaba el buen control que el paciente tenía acerca de su glucemia. También el oftalmológico, que es el fondo de ojo, porque sabemos que aquí se puede producir la retinopatía diabética. También el psicológico. Y es importante hacer una valoración del riesgo cardiovascular utilizando varias escalas, como por ejemplo el score UK-PDS o la escala Predictor de riesgo cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud. Ya, ahora en cuanto al tratamiento farmacológico, la metformina no causa aumento de peso ni tampoco ni de hipoglucemia y es el tratamiento inicial que se recomienda en las personas que no logran un control deseado de la glucemia. Cuando ya han realizado después de 6 meses alimentación y actividad física, es decir, correcciones de sus hábitos de vida. Entonces, en este caso podemos administrar metformina, que de igual manera debe asociarse a cambios en el estilo de vida. Entonces aquí recomendamos dar dosis bajas de metformina, es decir, 500 miligramos, y llevando a titulaciones progresivas hasta una dosis máxima de 2.550 miligramos en controles periódicos, al menos de manera trimestral con el control de la hemoglobina glicosilada.
De igual manera es importante realizar el control después de 3 meses, donde nosotros vamos a pedir triglicéridos, glucosa basal, colesterol total, LDL, HDL y también la hemoglobina glicosilada. En este caso, nuestro paciente después del tratamiento que le dimos, es decir, de la metformina de 500 miligramos al día, pues obtuvo una glucosa basal de 126 miligramos, es decir, ya está dentro de los criterios de buen control. También en cuanto a la hemoglobina glicosilada es de 6.5, que también está dentro de los criterios de buen control. Un colesterol total de 170, que también está ya en los criterios de buen control, así como el resto de marcadores, que fue la LDL, que también disminuyó, y la HDL, que también ya aumentó. Y los triglicéridos, que en este caso están en 120, es decir, ya también en valores que están dentro de los criterios de buen control de la diabetes. Y aquí es importante mantener el esquema terapéutico y realizarle a nuestro paciente un control cada 3 meses. Ok, está muy bien. Entonces acuérdense que el tratamiento preventivo también puede ser con metformina en los pacientes en que luego de 6 meses de haberlos detectado con prediabetes o con obesidad, en esos 6 meses de medidas no farmacológicas no logran una corrección, pues, o una disminución de peso o una corrección de las cifras elevadas de glucosa o de glicemia, y ya, bueno, cuando ya son valores de diabetes, pues ya se le inicia el tratamiento. Ok, entonces vamos con el otro grupo, que también es otro caso de diabetes, a ver el enfoque que ellos hicieron. Doctora, le quería comentar una cosa. Mi compañera Yuleidi Salas me comentó de que se le había ido la luz ahorita. Ok, bueno, entonces esperemos a ver si puede entrar más tardecito. Yuleiri Salas. Sí. Doctora, no sé si viven por el mismo sector, pero Milena Romero me comentó lo mismo, que se le había ido la luz. Ah, ya, ok. Ok, entonces vamos con el siguiente grupo. Ya, bueno, aquí vamos a hacer un caso con respecto a la diabetes. Aquí tenemos un caso de una paciente femenina que recién fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia con LDL de 120 miligramos sobre decilitros. Y también aquí, bueno, vamos a hablarles también sobre la recomendación de la ACC y de la HA para el manejo de la hipercolesterolemia. Bueno, aquí principalmente, como mencioné el grupo anterior, para dar un adecuado manejo de la diabetes mellitus, entonces aquí lo que vamos a hacer primero es como que explicarle al paciente de qué se trata la diabetes y cómo puede controlarla, qué tiene que hacer para evitar posibles riesgos, ya que esta enfermedad metabólica lo que va a hacer es dar una alteración a nivel de la micro y macrovasculatura, lo que podría ser un riesgo bastante alto para problemas cardiovasculares. Entonces, por eso es lo que tenemos que darle una enseñanza sobre esto al paciente. Además de que, este tipo de diabetes mellitus también tendría que ir de la mano de un algoritmo para dar el tratamiento que yo voy a explicar posteriormente. Entonces aquí también esto nos va a servir, este cuadrito nos va a servir bastante para ver si el paciente tiene una diabetes controlada o no, ya que esto es un factor importante para disminuir los accidentes cardiovasculares. Entonces aquí tenemos la hemoglobina glucosilada que tiene que estar menor de 7%, y en personas sanas y jóvenes que tiene que estar de 6 a 6.5%. Y también en mayores con comorbilidades y propensos a hipoglucemias tiene que ser de 7.5 a 8%. En caso de la glucosa prepandrial, debe estar entre 70 a 130 miligramos sobre decilitros y la glucosa postpandrial menor de 180 miligramos sobre decilitros. Aquí también es importante mencionar que en la mayoría de estos pacientes diabéticos, especialmente los que tienen diabetes mellitus tipo 2, son pacientes que tienen un amplio
grupo de enfermedades, ya que estas son asociadas a la obesidad en la mayoría de los casos. Entonces tienen también aquí asociadas enfermedades como la presión arterial, las hipercolesterolemias. Entonces por eso también es importante controlar este tipo de factores, ya que podrían aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces la presión arterial debe ser menor de 140/90, en jóvenes debe estar menor de 130/80 y el colesterol LDL debe estar menor de 100 mg/dl y ante enfermedades cerebrovasculares debe estar menor a 70 mg/dl. En caso del colesterol HDL, debe estar mayor a 40 mg/dl en hombre y mayor a 50 mg/dl en mujeres. En cuanto a los triglicéridos, estos deben estar menor a 150 mg/dl. Y aquí también, entre algunas medidas que ya voy a mencionar posteriormente, debe haber una eliminación del hábito tabáquico en caso de que el paciente lo tenga. Y también debe haber un control del peso en el cual debe haber por lo menos un índice de masa corporal menor a 25 kg/m². Bueno, aquí en el tratamiento vamos a tener dos tipos de tratamiento. Principalmente está el no farmacológico y posterior viene el farmacológico. Entonces en el no farmacológico, bueno, estos van a ir de la mano. El no farmacológico, vamos a decir al paciente que tenga unas modificaciones en el estilo de vida, es decir, que haya un aumento en la actividad física, que haga ejercicio por lo menos 30 minutos al día y también que tenga una dieta saludable, hiposódica, menos grasas. Y también se le menciona al paciente que debe eliminar los hábitos tabáquicos, hábitos tóxicos y también disminuir y en el mejor de los casos sería que elimine también el alcohol. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí tenemos un algoritmo en el que de la guía de diabetes mellitus tipo 2, en el que tenemos aquí a pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, en la que ya como mencioné anteriormente tenemos que darle como que explicarles sobre los hábitos que deben mejorar en el estilo de vida, por ejemplo en el ejercicio y la dieta que tienen que tener. Y también, aparte de eso, se le debe también dar metformina. Ya acá también tenemos que tener bastante atención a los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 kg/m². También tienen persistencia de prediabetes tras 6 meses de cambio del estilo de vida y también en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Ya, entonces acá vamos a agrupar en cuanto a la hemoglobina glicosilada, es decir, la que va a medir la glucosa en 3 meses. Entonces aquí si tiene el paciente una hemoglobina glicosilada menor a 8% y el paciente no tiene comorbilidades, entonces aquí en cuanto a la calificación del cumplimiento de las metas terapéuticas en 3 meses, si el paciente va a tener este cumplimiento en estos 3 meses que se lleva a cabo el tratamiento y el cambio del estilo de vida, se va a mantener este esquema terapéutico con metformina y con este cambio de estilo de vida. Y después de 3 meses, de nuevo se le va a hacer otro control en el cual se va a ver si se cumple o no se cumple este esquema terapéutico. Y si no se cumple, se va a comenzar con una añadición de otros medicamentos que son las sulfonildiurias. Bueno, y acá posteriormente las voy a analizar. Y en el caso de que el paciente en el primer control de los 3 meses no cumple con el tratamiento, o sea, con las metas, objetivos que mencioné anteriormente, se considera que debería incrementarse las dosis de metformina, sus dosis máximas. Y si luego de 3 meses de que se hace otro control sigue sin llegar hasta este objetivo de la glucosa, entonces se refiere a añadir las sulfonilureas. En el caso de una hemoglobina glicosilada que sea menor de 8% y que el paciente tenga comorbilidades, inmediatamente, además de la metformina, también se le añade las sulfonilureas. Entonces aquí también se le va a hacer
control después de 3 meses, y si se cumplen los objetivos, se mantiene este esquema terapéutico y se hace otro control luego de 3 meses, en el que se va a ver para dejar definitivamente el tratamiento, o si no, o en caso de que no se cumpla, se va a requerir de otro tipo de tratamiento, que es ya por medio de la insulina. En caso de que en el primer control no se cumpla estas metas, se debe hacer como que un ajuste de las dosis, y se debe se debe administrar estos medicamentos en sus dosis máximas. Y en el caso de que hay pacientes que tienen contraindicaciones para estos medicamentos como metformina y las sulfonilurias, por ejemplo, en pacientes que tienen una creatinina mayor de 1.4 miligramos sobre decilitros, en adultos mayores, y que también con pacientes que tengan antecedentes de sufrir hipoglucemias severas, y también con otras comorbilidades como insuficiencia hepática o renal. Entonces aquí se va a requerir de otro tipo de tratamiento, ya que no queremos que el paciente, en el caso de que tenga una predisposición a tener una insuficiencia renal, no queremos acelerar este proceso. Entonces vamos a tener otro tipo de tratamiento que va a estar dado por medio de las insulinas NPH. Y esta de aquí también tenemos que tener como que un bastante control, es decir, antes de darle este tipo de insulina, tenemos que enseñarle bien al paciente cómo debe administrárselas y en qué dosis, y explicársela cómo se la debe poner. En caso de que el paciente presente una hipoglucemia severa, entonces también aquí se debe individualizar el tratamiento. Sin embargo, en la mayoría en todos los pacientes debería dársele una enseñanza para la aplicación de la insulina, y esta debe ser dada por el endocrinólogo propiamente dicho. En cuanto a las recomendaciones aquí va a hablar mi compañero. En cuanto a las recomendaciones de la guía ACC y de la guía AHA, acá los pacientes que van a tener un riesgo intermedio a sufrir problemas cardiovasculares, se les va a dar una terapia con estatina. Entonces de aquí lo que va a hacer va a disminuir los valores de LDL, que deben por lo menos reducirse un 30% del valor que tienen al momento de la consulta. Y para que haya como que una mayor disminución de este riesgo cardiovascular, debería ser como que una reducción de los niveles de LDL mayor del 50%. Ya, en cuanto a estas guías mismas, también se recomienda tener una conversación con el paciente en el manejo de los hábitos saludables, y también se recomienda usar también el score del calcio coronario. Si el paciente está en riesgo intermedio y no se define bien su situación, o si el riesgo en 10 años está mayor a 5 o menor al 20% de riesgo cardiovascular. En en el score de calcio coronario, en cuanto a si tiene el paciente un calcio arterial coronario igual a 0, se deben evitar usar estatinas, y se requiere la evaluación posterior de 5 a 10 años de mismo, salvo que el paciente, como la paciente que estamos viendo ahora, tenga diabetes o un historial también de enfermedad coronaria prematura, o también tenga el hábito tabáquico. En caso de que tenga un calcio arterial coronario de 1 a 100, se debe iniciar con las estatinas de intensidad moderada, y también debe ser lo mismo para aplicarle para pacientes de 55 años. Y también si tiene un calcio arterial coronario mayor a 100, se debe comenzar con estatinas a cualquier edad. Ya, respecto a lo que es la guía ADA,
especificaba que principalmente en un paciente diabético el control glucémico va a ser fundamental para disminuir lo que son las complicaciones macrovasculares y que pues la dislipemia en pacientes con diabetes mellitus 2, también conocida como una dislipemia aterogénica, va a caracterizarse por una presencia de una elevación de triglicéridos, una reducción del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y un predominio en las partículas de colesterol unido a lo que son lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas con un potencial lo que es aterogénico aumentado. Asimismo, se dice que es bastante recomendable en esta guía realizar una primera determinación del perfil lipídico en la paciente luego de 8 horas de ayuno para objetivar lo que es un colesterol total, el LDL, el HDL y lo que es el TG en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus 2 y posteriormente llevar un control bastante detallado del tratamiento hipolipemiante. Asimismo, pues respecto a lo que es la ADA, justificaba el tratamiento con lo que es estatinas en todos los grupos que ya había mencionado mi compañera, tanto diabetes mellitus como también diabetes mellitus tipo 2, independientemente de lo que son las cifras del colesterol unido a lo que son las HDL o las LDL basales. Aquí también se decía que para los pacientes diabéticos, luego de haber sido tratados pues, con estatina y alcanzar los objetivos pues, del LDL o del HDL, van a presentar lo que son unas concentraciones de HDL o TG que pueden presentar valores que van a encontrarse fuera de los valores mencionados y es razonable pues lo que es considerar aquí la asociación de un segundo fármaco. Aquí se decía, bueno, principalmente que se iba a asociar el tratamiento pues podía ser asociado con lo que son por ejemplo, lo que es el fenofibrato para tratar lo que es la dislipemia aterogénica, tanto pues ya sea, este medicamento puede ser tratado como es en monoterapia, asimismo también como combinado con estatinas y en los diversos estudios pues se han observado efectos bastante favorables en contra de lo que es la macroangiopatía y la microangiopatía diabética. Ok, bueno, en este último caso es recordar entonces que además de ese tratamiento inicial con metformina, pues, el seguimiento entonces del paciente para lograr las metas terapéuticas, obviamente que incluye entonces el control de la hemoglobina glicosilada alrededor de 7, pudiendo ser más baja o más alta dependiendo de las condiciones particulares de cada paciente, y de esos otros parámetros que ya mostraron el último grupo allí, como esos parámetros de niveles séricos de los otros valores, ¿no? Y de tensión arterial y de peso, etc. Entonces aquí recordar, lo que ellos plantearon fue el manejo de la guía del Ministerio de Salud, que es probablemente el que ustedes van a tener que utilizar, a menos que cambie en el tiempo que ustedes se gradúen, que es esa secuencia de metformina hasta dosis alta, luego si no responde es una sulfoniluria, luego igual o hasta la dosis máxima, igual si no responde, y ese no responde normalmente es a los 3 meses, entonces ahí se hace la insulinización. Pero recordar también que en la actualidad pues los otros fármacos que están siendo utilizados también a nivel mundial para el manejo de la diabetes, que han sido mucho más beneficiosos en el sentido del control glucémico y de otras variables también, como por ejemplo el control de peso, la prevención de muerte por insuficiencia cardíaca, la prevención de la progresión de la enfermedad renal e incluso también la disminución del riesgo cardiovascular y de las complicaciones pues, de enfermedades cardiovasculares, que son lo que plantea la guía ADA, ¿verdad? Que se acuerdan que era ese algoritmo también donde estaba la metformina en primer lugar y si no respondía, individualizar según el factor principal problemático que dificulta el control glucémico. Entonces dividía en 2 grupos principales, que eran los que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida o un riesgo muy elevado, que incluso se podía medir allá les llegó la luz por aquí,
que incluso se puede medir con ecodoppler para ver la severa estenosis carotidia, por ejemplo. Si esta era más del 50%, también es recomendable el uso de los agonistas GLP-1. ¿Quién recuerda uno de estos agonistas GLP-1? Leonardo. Liraglutida, ¿verdad? Ajá, liraglutida, muy bien, ¿verdad? Esta semaglutide, esta exenatide, todos esos son fármacos que la mayoría de ellos son de administración subcutánea, muchos de ellos son por de administración semanal, otros son diarios, y esa es la limitación, ¿verdad? El costo. Entonces, bueno, como han sido tan beneficiosos, pues progresivamente esas pautas pueden ir cambiando. Y recuerden que además se utilizan muchos de ellos para el tratamiento de la obesidad sola, o sea, sin diabetes. El otro grupo que también está siendo mucho aún más utilizado porque es un poco menos costoso es el grupo de los inhibidores de SGLT2, que el mayor beneficio es en los pacientes con insuficiencia cardíaca y los que tienen enfermedad renal. ¿Quién recuerda uno de ellos? Inhibidores del cotransportador de sodio. Ajá, la empaglifosina, canaglifosina, todas esas. Ok, esos son los otros dos grupos, ¿verdad? Y el resto de los pacientes que estarían, o sea, su problema principal puede ser, por ejemplo, las hipoglucemias, entonces, bueno, cualquiera de los fármacos menos la sulfoniluria y la insulina serían las últimas opciones, ¿verdad? Porque son las que más producen hipoglucemia. Si el problema principal es el sobrepeso o la obesidad, bueno, estos dos, por ejemplo, el liraglutide es el que más contribuye a la pérdida de peso, pero también se pueden utilizar los agonistas LP1, los inhibidores de PP4 también tienen menos efectos sobre el peso, pero también, o sea, si medimos los otros beneficios o no están disponibles, pues escogemos entre ellos el que más beneficia a la persona. Y cuando el problema es el costo, bueno, ahí entonces la sulfoniluria o la insulina son las menos, claro, la insulina mientras la suministre el Estado, porque, y dependiendo del tipo de insulina, ¿no? Que hay unas que son más costosas. Entonces recordar esa otra opción, esas otras opciones terapéuticas también. Y en cuanto al manejo de las dislipidemias, bueno, recuerden que eso también está en constante actualización y todos los años tienden a salir, o cuando mucho cada 2 años vuelven a salir nuevas guías para el tratamiento de las dislipidemias. Y cada vez tiende a bajarse un poco más la meta de LDL, perdón, especialmente en los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, para recordarles, les voy a compartir aquí el cuadrito de la MIR, la última versión, que es la que está un poquito más actualizada. Bueno, aquí está de 2018. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Ok, que es entonces, o sea, ustedes ya mencionaron algo, ¿verdad? Pero enfocado quizás en otros aspectos también, que es lo que es la prevención secundaria y la prevención primaria. Entonces, la prevención secundaria son los pacientes que ya tienen la enfermedad cardiovascular establecida. ¿Quién me pone un ejemplo? ¿Quiénes son pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida? Un ejemplo, una patología. Doctor, los hipertensos. No, los hipertensos no. Cardiovascular. Ahí sería, por ejemplo, los pacientes que podrían tener enfermedad aterosclerótica. Ajá, pero ¿cómo lo evidencias tú? Doctor, de los pacientes que han padecido de ictus. Ajá, ¿verdad? Un paciente que ya haya tenido un ictus cerebral, un paciente que ya haya tenido un infarto al miocardio, por ejemplo, o una cardiopatía isquémica en general, y los pacientes que pueden haber tenido arteriopatías obstructivas, periféricas, ¿no? Entonces, esos 3 casos son ejemplos de enfermedad cardiovascular establecida, ¿verdad? Que son estas siglas de ERCB. Entonces, en ellos sí, como ya ellos tienen un riesgo alto y no medimos riesgo por ninguna de las escalas porque ya está alto, porque ya hicieron el evento cardiovascular, entonces en ellos sí la estatina de alta potencia es la primera indicación, ¿verdad? Si aún así no se logra la meta de un LDL menor a 70, se añade
combinado con la estatina, se te inhibe. Y si aún así tampoco, hay la opción de los anti-PCSK9 que se pueden añadir. Normalmente se utiliza por vía intramuscular, pero hay uno que está saliendo ahorita por vía oral. Bueno, en los países desarrollados. Entonces en ellos sí no hay duda de que al menos la primera opción es la estatina de alta potencia. ¿Quién me pone un ejemplo de estatina de alta potencia? La atorvastatina. Ajá, pero ¿en qué dosis? Se podría dar de una dosis de 40, 50 miligramos. Ajá, la atorvastatina viene de 10, de 20, de 40 y de 80. Entonces, entre 40 y 80 son dosis de alta potencia. Y las otras dos, o sea, 10 y 20, son de mediana potencia. Algunos autores lo clasifican en 10 baja y 20 media potencia. Pero lo que sí, las de alta potencia son atorvastatina y rosuvastatina hasta ahora. En las que tienen en dosis altas, ¿verdad? Para rosuvastatina es de 20 en adelante, o sea, 20, 40. Porque son concentraciones diferentes, ¿no? El otro grupo que ya es en prevención primaria, que también requiere estatina de alta potencia, son los que aún no han hecho el evento cardiovascular, pero que sus condiciones son de alto riesgo para desarrollarlo. Entonces, entre esos están tanto los que tienen hipercolesterolemia familiar ya diagnosticada como tal, y los que tienen una LDL de 190, ¿verdad? Fíjense que son pacientes que pueden no tener ninguna otra cosa, pero solamente con esos dos valores o con esas dos características, ¿verdad? Porque normalmente los de hipercolesterolemia familiar también tienen valores elevados de LDL y por eso tienen esa hipercolesterolemia. Entonces en ellos también se benefician de una estatina de alta potencia. Y los otros dos son o diabéticos que tengan potenciadores de riesgo, por ejemplo, que tengan ya alguna manifestación de daño de órgano diana, que también suele ser frecuente en los diabéticos tipo 2, y que tengan entre 40 y 75. O si no es diabético, pero que su riesgo cardiovascular ya esté bien elevado, ¿verdad? Mayor de 20, dependiendo de la escala que se utilice. Pero generalmente entonces suelen ser pacientes que o por la edad, o porque fuman, o porque son hipertensos, mal controlados, su riesgo cardiovascular aumenta mucho. Entonces en ellos también, si presentan hipercolesterolemia, pues lo ideal es una estatina de alta potencia. Ya en los otros grupos, entonces podemos utilizar de media potencia o incluso pudiera ser la simvastatina, que es de baja potencia. Y entonces, donde sí se debe indicar, o sea, la de media potencia, porque en la otra puede que sí, como puede que no, en este último grupo. En estos sí se debe indicar son los que tienen más de 75 años, dependiendo de sus comorbilidades también, los que tienen diabetes con 40-75, pero sin potenciadores de riesgo, y los que no son diabéticos, pero que tienen un riesgo cardiovascular intermedio. O alto según la escala, porque este es muy alto y este es alto. Perdón. Y ya los otros grupos, que son los que pueden tener, por ejemplo, antecedentes familiares de muerte cardiovascular temprana, por causa cardiovascular, o que no son diabéticos, pero están entre 40 y 75 y su riesgo es bajo. Bueno, en ellos sí considerar la opción de si con medidas no farmacológicas pudieran lograr la meta de bajar su colesterol, o si no, si ya lo han intentado y no lo han logrado, pues sí se puede indicar entonces la estatina. Pero en ellos es más discutible. En cambio, en nosotros sí debe estar indicado y debe insistirse en su cumplimiento, porque muchas veces esa es la causa de que estos pacientes que están en riesgo, bien sea riesgo moderado o riesgo alto, hagan el evento cardiovascular. Y bueno, y algunas veces lamentablemente puede ser mortal. Bueno, eso quería entonces enfatizarles un poquito. Entonces, para la próxima semana repasaríamos igual las otras patologías, igual con cosas, o sea, casi todas así concretas de lo más importante. Tiene que ser de todo. Entonces, algunos casos, por ejemplo, a lo mejor van a estar incluidos en otra patología. Por ejemplo, tal vez los trastornos de calcio o la misma, bueno, las emergencias, si pudiéramos poner otra.
Sí, no estaba pensando. Ok. Y con eso ya terminaríamos entonces. Entonces, bueno, ya les arreglé lo del punto de la pregunta que estaba mala. Y el medio punto ya se los puse en mi archivo de Excel, que yo después cuando ya corrija los videos, igual les publico en el Canvas las notas completas para que ustedes chequen y revisen si hay algún error. Bueno, entonces quedamos así, chicos, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho.